Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta tarde en esta actividad programada dentro del programa ELT in Education Venezuela. Todavía algunas personas se están uniendo a la conversación. Vamos a dar un minuto más para que terminen de entrar e iniciamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aura Marina Lazarde. Yo soy la directora de Relaciones Culturales del British Council. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este webinar del programa ELT in Education Venezuela. En este webinar de hoy conversaremos sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los entornos educativos. A través de esta actividad buscamos reflexionar de manera objetiva, crítica y ética sobre la incidencia de las barreras que limitan la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas, en universidades, en espacios educativos en general, un aspecto de gran relevancia para todos los que nos encontramos hoy aquí. Para ello hemos invitado a la profesora Rebeca Estefano, docente e investigadora. Rebeca es magíster en estrategias de aprendizaje, profesora de educación especial, tiene un diplomado en liderazgo e inclusión social de la OEA, experta en educación inclusiva, educación a distancia, diseño instruccional, diseño universal para el aprendizaje y atención a las personas con discapacidad. Posee un amplio manejo de la planificación y desarrollo de proyectos educativos, culturales y de salud, empresariales relacionados con la inclusión social de las personas con discapacidad. Rebeca Estefano es fundadora de la organización de la Asociación Civil Ser Inclusivo, que nace de su experiencia profesional en el área educativa y su experiencia de vida. Bienvenida, Rebeca. Estamos aquí listos para compartir toda la información que nos vas a dar hoy. Rebeca, disculpa, no se te escucha. Tienes el micrófono bloqueado.
Ay, disculpen. Buenas tardes. Disculpen la de que no había activado el micrófono. Bueno, inicio. Pero un cordial saludo y agradecimiento a todos los que se dispusieron a estar presentes en esta actividad. Bienvenidos a este espacio de formación y crecimiento. Y antes de iniciar, quiero agradecer por la invitación al British Council, a todos sus organizadores, por incluir este tema de la inclusión de las personas con discapacidad en los ambientes educativos en este programa tan importante y significativo. Estoy segura que aprovecharemos al máximo esta oportunidad para reflexionar, porque es un abreboca, es ese camino de reflexión sobre el tema tan importante y significativo como es la inclusión de las personas con discapacidad en los ambientes educativos, que estoy completamente segura que muchos de ustedes ya están también en ese proceso dentro de sus aulas y sus espacios educativos, ¿no? Bueno, para dar ya inicio al tema, quiero empezar con una reflexión que se las voy a dejar para que se la lleven a su casa, para que la piensen después de todo esto que vamos a conversar. La reflexión es de Ignacio Calderón, es un catedrático de la Universidad de Málaga, quien ha hecho toda una investigación relacionada con la inclusión de las personas con discapacidad en España. Y él dice que el poder más inquietante de la escuela con respecto a las personas con discapacidad es precisamente que a través de distintos mecanismos consigue hacerles ver que son lo que la institución dice. Y se los dejo para reflexión porque en mi institución donde estoy o donde me estoy desarrollando, desempeñando, ¿qué quiero hacerles ver a estas personas con discapacidad? Y en atención a ello, voy a darles un breve recorrido sobre los modelos de discapacidad, cómo hemos venido transitando a través del tiempo de esa exclusión a la inclusión. Y lo tenemos que ver a través de los modelos. Fíjense, hay varios modelos, uno de ellos es el de beneficencia, que considera que las personas con discapacidad son sujetos pasivos de acciones de bondad, de asistencia social, en lugar de reconocerles esos derechos a participar en la vida política, en la vida cultural y en todo su desarrollo. Pues. Ese enfoque se caracteriza, o dentro de las características que tiene, en que la discapacidad es un problema individual, es del individuo, no se relaciona con el entorno, es su problema el que tiene la persona con discapacidad. ¿Okay? Ellos ven la persona con discapacidad no están en condiciones de sostenerse a sí misma como consecuencia de su condición. Bueno, como usted tiene un problema individual, usted no se puede sostener a sí mismo. Y dependen de qué, de la voluntad de la sociedad, de la beneficencia, tal como lo dice. Incrementa este enfoque la distancia entre las personas con discapacidad y la sociedad, en lugar de promover esa igualdad y esa integración. Y esto viene de todo un proceso cultural, ¿no? Sin embargo, bueno, luego surge ese enfoque médico, ¿okay? Donde es vista la discapacidad, al igual que el de beneficencia, como un problema individual. Pero ¿qué hace hincapié en el enfoque médico? En la deficiencia. En que, bueno, la discapacidad es una enfermedad, en la deficiencia. Eres sordo, o eres ciego, o te falta una pierna, pero es en la deficiencia. Las personas, para este enfoque médico, están enfermas y han de ser curadas, bueno, a través de la medicina, a través de la rehabilitación, para que recuperen, y lo digo entre comillas, la normalidad, ¿ok? Y se incorporen a la sociedad. O sea, tienes que curarte para incorporarte a la sociedad. Este es el enfoque médico. Este enfoque también habla y dice que las necesidades y los derechos de las personas resultan absorbidos básicamente por ese tratamiento médico. Y en el marco de este enfoque no se tiene en cuenta ninguna condición del entorno. Esto es bien, bien importante. Posteriormente surge el enfoque social. Y este enfoque social incluye una idea un tanto diferente. ¿Por qué? Porque considera que la discapacidad es la consecuencia de esa interacción del individuo con el entorno.
En la medida en que yo me relaciono con ese entorno, con lo que me rodea, ¿verdad? En esa medida puedo tener más o menos discapacidad. ¿Por qué? Porque este enfoque se centra en la persona, no en su condición, en el individuo. No se centra en que, bueno, está algún estudiante y me centro solo en que es ciego. No, me enfoco en toda la persona. Y reconozco o reconoce este enfoque los valores y los derechos de las personas con discapacidad como parte de la sociedad. Ya no es tú allá individuo, sino yo individuo con mi sociedad. ¿Y qué me está brindando la sociedad para poder tener menos elementos que me discapaciten? ¿Okay? En este enfoque, la desigualdad no obedece a la deficiencia, y esto es importante, sino a la incapacidad de la sociedad de eliminar los obstáculos que encuentran las personas, de eliminar las barreras que encontramos para nuestro desarrollo social. En este enfoque, el médico no está puesto como un pedestal. El médico está al lado de las personas con discapacidad y la relación se basa en un diálogo. No es, eres tú y yo soy el médico y yo veo tu deficiencia, te doy el tratamiento, el medicamento para que mejores, entre comillas, y te puedas incorporar. No, ahora el médico está al lado de la persona con discapacidad. Y es importante destacar esto, ojo, que el hecho de pasar del modelo médico al modelo social no significa en modo alguno que se niegue la importancia de los cuidados y las orientaciones y la asistencia que en algunas ocasiones es prolongada y es necesaria, que proporcionan los expertos en la medicina y las instituciones médicas. O sea, muchas veces necesitamos de un diagnóstico médico y este diagnóstico es para acompañarnos, no para excluirnos ni decir yo tengo toda la razón como personal de salud en este caso, ¿no? Y las personas con discapacidad en este enfoque social están empoderadas, ¿okay? Controlan sus vidas, disfrutan de una plena participación en esta sociedad, en ese entorno. Y esa participación debe ser en igualdad de condiciones con las demás personas. Y luego surge, que está muy reciente, el enfoque social basado en derechos, ¿okay? Y este enfoque está basado en ese mismo social, pero en este caso centra esa atención en apoyar a las personas con discapacidad a que se ayuden a sí mismas. O sea, no solo que te empoderes, sino que puedas participar en esa sociedad, que puedas participar en la educación, en ese ámbito laboral, en la vida política, en la parte cultural, en la defensa de tus derechos. ¿Okay? Eso es importante. Y yo siempre digo que desde este enfoque no solo es que tenemos derechos como personas con discapacidad, sino que también tenemos deberes como personas con discapacidad. Este enfoque reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y que el Estado y otras entidades tienen responsabilidades también de que se cumplan esos derechos. ¿Okay? ¿Qué considera el enfoque social basado en derechos? Que las barreras que pone la sociedad son discriminatorias y ofrecen distintos medios para que se denuncien las situaciones en que se encuentran y existen tales barreras. Por eso es importante bajo este enfoque que tanto las personas con discapacidad como cualquier otro tipo de persona, ¿verdad?, maneje cuáles son esos derechos y a dónde acudir, de qué forma acudir. Según este modelo, también las personas con discapacidad disponen de derechos y de instrumentos, como leyes, que les dan los facultan para hacer valer esos derechos que tienen. ¿Okay? Y disponen de mecanismos para poder controlar sus vidas y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. ¿Okay? Y en igualdad, porque muchas veces escucho decir, es que queremos ser iguales o las personas con discapacidad tienen que ser iguales a todas las personas. No, somos diferentes en condiciones, ahora somos iguales en derechos. Y eso es importante, porque ser diferente es lo común.
Visto de esta forma y rápidamente los distintos modelos, los invito a reflexionar. ¿En qué modelo nosotros nos encontraremos? Mi institución, ¿bajo qué modelo todavía se maneja? Yo como docente o como cualquier profesional o como un ser que está aquí, un individuo que está en la sociedad, ¿bajo qué modelo veo aún a las personas con discapacidad? Eso se los dejo allí para la reflexión. Fíjense que en atención a ese transitar por los distintos modelos, ¿verdad? La misma Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emiten un concepto de discapacidad. O sea, la visión y concepción de las personas con discapacidad ha ido evolucionando a través del tiempo. Y según estas organizaciones, la discapacidad es un fenómeno complejo, ¿okay? Que refleja esa relación estrecha que hay entre el individuo, sus características, sus limitaciones y el entorno, las características que tiene el entorno, la restricción que nos pone el entorno o la participación que nos brinda el entorno. En otras palabras, la discapacidad es el resultado de la interacción de esa relación compleja entre el individuo y su entorno. Entonces, pensemos un poco qué nos está brindando el entorno y en el ámbito educativo, qué barreras nos encontramos o se encuentran las personas con discapacidad en este proceso. ¿Okay? Ahora bien, fíjense, cuando se hace referencia a la inclusión desde este punto de vista como derecho, es importante decir que esta se opone a cualquier forma de segregación o de marginación. Cuando hablamos de inclusión, se opone a todo esto. La inclusión no se refiere simplemente a la parte curricular, cuando estamos en el aula, a la parte organizativa o a la metodológica. Es decir, no se circunscribe solo al ámbito de la educación, ¿okay? Va mucho más allá del ámbito educativo y se debe evidenciar en otros sectores. Si bien nosotros en el sector educativo ejercemos mucha influencia, pero ejercemos mucha influencia también en ese ámbito familiar, en ese ámbito cultural, en ese ámbito social e incluso en el laboral cuando vamos a formar a alguna persona con discapacidad y debe ser insertado en el ámbito laboral. Por eso decimos que va más allá y se debe evidenciar en otros sectores. Esto constituye un eje transversal, ¿okay? O sea, ha de estar presente en todos los contextos y ámbitos de la vida social, laboral, deportiva, etcétera, ¿no? Para efectos de este conversatorio nos vamos a abocar un poco a la parte educativa, que es lo que nos compete. Sin embargo, es importante que tomemos en consideración la incidencia que tiene el ámbito educativo en el resto de las áreas que he mencionado, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir que actualmente se habla mucho de inclusión y en el ámbito educativo más aún. Todo el mundo dice que es inclusivo, que habla de inclusión, que está haciendo procesos de inclusión. Todos hacen mención a ese tema y esa palabra que es muy novedosa en el mundo de los derechos humanos, ¿no? Este es un tema que aproximadamente hace 50 años ni siquiera se mencionaba y que se incorpora en los marcos normativos de la mano de los derechos humanos, de la teoría educativa, de las políticas. Gracias a que esto se menciona, y yo siempre lo recalco, a la lucha de las personas con discapacidad y de sus familias, que tienen larga data reclamando, alzando su voz en atención a hacer eso, ¿no? Entonces debemos a ellos, igual también a algunos educadores que también han apoyado esta lucha, debemos a ellos estos avances que hemos visto, ¿no? Entonces es importante destacar que la inclusión, y siempre lo digo, no es un punto final. Ay, es que ya todos estamos incluidos, ya resolvimos el proceso de inclusión dentro del aula, por ejemplo, o en esta escuela. No, la inclusión es un proceso continuo, ¿okay? Es un camino que tenemos que transitar.
son todavía muchos elementos que nos toca indagar, averiguar, descubrir, este, eh, estar allí muy minuciosos en ese proceso, ¿no? En este sentido, es importante decir, bueno, y ustedes dirán, Rebeca, entonces en concreto, eso se ve muy bonito, todo ese proceso que estás diciendo, pero ¿qué es la educación inclusiva? ¿Okay? La educación inclusiva tiene distintas definiciones, pero convergen en algunos puntos o coinciden en algunos encuentros, vamos a decir. ¿Okay? Entonces, hay un consenso entre las diferentes posiciones. Me remitiré en concreto a lo que dice la UNESCO de la educación inclusiva sobre ese término. La UNESCO dice que es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo, ¿okay? Para llegar a todos los educandos respondiendo sus necesidades y diversidad. ¿Okay? ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través de una mayor participación en el aprendizaje. También dice, o sea, a través de esta participación de las actividades culturales y comunitarias y trata de reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo, relacionado con tres elementos que allí menciono: presencia, participación y los avances o los logros de todos los alumnos. Aquí los contextualizo un poco. Muchas veces me dicen los colegas, ¿okay?, educadores, no, pero es que yo tengo alumnos dentro del aula. Sí, ahí hay presencia. ¿Okay? Eso es importante, es un avance. Pero no es solo que yo tenga al alumno dentro del aula y que yo haya permitido, le haya dado el cupo, a lo mejor un joven o un niño o niña con autismo o con alguna condición distinta. Bueno, hay presencia. Lo otro es participación, y siempre les pregunto, ¿cuánto participa? ¿Cuánto lo dejas opinar? ¿Cuánto lo dejas involucrarse? ¿De qué forma se involucra? ¿Cómo lo hace? Ese es el otro elemento. Y el otro elemento son los logros o los avances. Y probablemente ustedes dirán, Rebe, pero si no sé, a lo mejor este estudiante no tiene todas las condiciones precisas para tener ese logro, ese avance, ese aprendizaje, sí la hay, en la medida de esas condiciones y esas posibilidades que él tenga. ¿Ok? Porque todos aprendemos distinto, de distintas maneras. Entonces, para el proceso de educación inclusiva es importante presencia, participación y logros y avances. Yo siempre digo que no es que me inviten a la fiesta, sino que también me saquen a bailar, ¿okay?, y a comer y a compartir los pasapalos, y etcétera, etcétera. Entonces, es importante reflexionar sobre esto y qué estamos haciendo en nuestras aulas. Y yo sé que algunos de ustedes dirán, ay, Rebeca, pero es que yo, por ejemplo, soy profesora de inglés, a mí no me dieron nada de educación inclusiva. Yo no sé trabajar con un niño con algún tipo de discapacidad, porque es lo que escuchamos, ¿no?, en todos, y es razonable. Muchas veces es el miedo, muchas veces es el temor y muchas veces es la falta de formación. Por eso yo celebro este espacio y todos los espacios que han dedicado el British Council para avanzar y contribuir en este proceso de educación inclusiva. ¿Okay? Ahora bien, ustedes dirán, ajá, Rebeca, pero ¿cómo vamos a crear una cultura inclusiva? ¿O cómo y cultura inclusiva dentro del área de educación? ¿Okay? ¿Cómo voy a hacer? Primero, es importante respetar todas las personas como miembros valiosos de nuestra comunidad, brindando ¿qué? Un trato justo y equitativo. Optimizar y respetar las infraestructuras, productos, las tecnologías y servicios, ¿ok? Porque la inclusión no solo tiene que ver con esa parte de la rampa, es lo que siempre pensamos, el puesto del estacionamiento. No, es muy, muy amplio, ¿ok? El otro elemento es eliminar los estereotipos, esos mitos, esos términos incorrectos que han sido aprendidos de generación en generación. O sea, términos como hasta en los juegos empleamos esos términos cuando estamos con algún compañero o dentro de las familias y hacemos chistes como, oye, mira, chico, tú sí eres mongólico, y no concientizamos un poco lo que estamos diciendo y con el término que nos estamos jugando. Entonces eso es importante, ¿ok? Esa parte de los estereotipos.
Lo otro es buscar la inserción, inserción de todas las personas en el entorno familiar, en el educativo, en el deportivo, en el social, en el laboral. ¿Cómo buscamos esa inserción? Eliminando esas barreras. Hay muchas barreras, o sea, las arquitectónicas, las comunicativas, pero hay una barrera muy importante, compañeros, y es las barreras actitudinales. Muchas veces por el mismo desconocimiento, por el mismo miedo a acercarnos a una persona con discapacidad, porque no, a lo mejor no estamos formados, creamos esa barrera de entrada. Muchas veces van y a lo mejor hay un niño, pongo el ejemplo del autismo, y entonces me dice, y tiene a lo mejor todas las capacidades, probablemente es la comunicación. No, yo no sé de autismo, no, yo no sé de ciego, no, yo no sé de motora, por ejemplo, ¿ok? Entonces hay que eliminar esas barreras actitudinales, reflexionando sobre nuestro propio comportamiento frente a esa diversidad y en este caso a la discapacidad. Y es necesario brindar una educación de calidad para todas las personas, enfocados en la diversidad y la inclusión. ¿Okay? Yo en ese sentido siempre digo que es importante ya hacer un cambio bien radical dentro de lo que son los diseños curriculares de las instituciones universitarias que forman a los docentes, donde se tenga como eje transversal la formación relacionada con lo que es el respeto a la diversidad y la educación inclusiva. Ahora bien, ustedes dirán, ay Rebe, pero qué chévere, todo se ve bien, pero ¿cómo hacemos realidad ese proceso? ¿Cómo hacemos realidad esa cultura inclusiva dentro de los ámbitos educativos? Esto, como lo dije al inicio, es un proceso constante, no es acabado, ¿okay? Es una responsabilidad compartida, o sea, no es solo que el Estado genere las leyes, que el Estado se acoja a todos los lineamientos internacionales, sino que es una responsabilidad compartida entre todos, ¿okay? Entre el personal directivo, entre el docente, entre los compañeros, entre todos, entre la familia, el más mínimo, ¿okay? El otro elemento es un compromiso que tiene cada uno, lamentándolo mucho a veces hasta que no nos toca tener un familiar con discapacidad o un hijo con discapacidad, o sea, nos cuesta a veces asumirlo, ¿okay? No generalizo, pero sí es lo que se ha visto, ¿okay? Y es necesario brindar una educación de calidad para todos, enfocados desde la diversidad y la inclusión, ¿okay? De verdad que voy aquí. ¿Cómo nosotros avanzamos hacia esa cultura inclusiva? ¿Cómo vamos hacia ese avance? Fíjense que en el marco normativo internacional rige a Latinoamérica algunos tratados, algunos convenios relacionados con lo que tiene que ver la inclusión. ¿Okay? En especial se cuenta dentro de esas políticas con la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, donde se establece en el artículo 24 lo referido a la educación inclusiva como una herramienta que va a asegurar todo lo que tiene que ver el respeto a la diversidad, el desarrollo humano y el respeto a esa creatividad, a esas habilidades de las personas con discapacidad. Esta convención estima que la educación inclusiva es un proceso, como lo digo, y va orientado a incrementar lo que es el aprendizaje y la participación de todos los educantes. En este sentido, los gobiernos deben tomar esas medidas requeridas para poner en práctica un sistema educativo inclusivo. O sea, les corresponde a los estados, a los países, tomar acciones en este sentido. El otro punto que es bien importante es lo referido a las prácticas. Aquí me detengo un poquito antes de pasar a las prácticas. En cuanto a las políticas, es importante mencionar que en Venezuela no solo estamos acogidos a la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, sino, también tenemos lo que es la ley para las personas con discapacidad. Aquí yo hago un alto porque, han surgido otras leyes como para las personas con discapacidad auditiva, para el autismo, y desde mi punto de vista es una opinión muy personal.
es necesario que o sea, desde mi punto de vista, ha debido ser una sola ley que incluya todos los tipos de discapacidad. Porque yo siempre digo que, bueno, divide y vencerá. Pero bueno, son reflexiones que quedan allí al aire. Desde la parte práctica, en diferentes países han incrementado gradualmente la participación de las personas con discapacidad en el área educativa. Sin embargo, hoy día se evidencia que muchas veces no se cuenta con el apoyo requerido desde esta práctica. Lo otro importante es que los movimientos de personas con discapacidad y otras minorías, ¿okay?, exigen cada día herramientas para brindar los apoyos o ajustes que se requieren. Y las familias que reconocen y promueven los derechos de sus hijos e hijas con discapacidad. ¿Okay? Es justo también y necesario reconocer esas buenas prácticas que encontramos localmente de forma natural, que muchas veces surge de la voluntad y compromiso de docentes, de forma particular, de organizaciones, de individuos, de empresas, que apuestan a qué? Apuestan a la inclusión, con iniciativas que logran trascender a esa comunidad cercana. Entonces, esos son avances, o sea, hay más intereses. Desde la parte práctica vemos cómo instituciones como esta, por ejemplo, el British Council y otras, han incursionado en promover esa cultura inclusiva. Entonces, dentro de los avances tenemos, ¿verdad?, de forma concreta el desarrollo normativo, o sea, normativo de leyes, convenios, etcétera, que reconocen la educación inclusiva como un derecho, aunque en nuestro país aún persiste el enfoque más de integración que de inclusión, que se está trabajando en ese proceso. ¿Okay? De hecho, la conceptualización y política de la educación especial trabaja desde ese enfoque más de integracionista que desde la inclusión. ¿Okay? También es importante dentro de esos avances esa mayor conciencia, aunque en menor o mayor medida en uno u otro espacio, pero sí hay un poco más de mayor conciencia, escuchamos más ruido, vamos a decirlo, y eso es importante, ¿no? Lo otro importante dentro de los avances son los aliados estratégicos, tales como la UNESCO, el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos, esas alianzas internacionales desde el área de la discapacidad, organizaciones como el British Council, que trabajan para potenciar el compromiso de cerrar brechas que enfrentan estas minorías que son excluidas. Estos aspectos mencionados validan en cierta forma que es necesario seguir soñando, ¿okay? Seguir transitando ese camino, seguir, como dice el poeta, se hace camino al andar, y seguir haciendo ese camino andando, ¿no? Generar esas acciones para cumplir ese sueño que muchos de nosotros, muchos de ustedes que están allí, ¿verdad?, desean en pro de hacer realidad esa utopía, entre comillas, que es llamada inclusión. ¿Qué desafíos tenemos como educadores, como individuos, como seres de esta sociedad? Primero, reconocer y comprender ese proceso hacia la construcción de una cultura inclusiva no es tarea sencilla, no es tarea fácil, no puedo decirles mentira, ¿ok? Se plantean retos al entender que tanto las personas como los sistemas son mejorables y cada día podemos ir mejorando. Probablemente ahorita tengo miedo de atender o de tratar o de trabajar con una persona con discapacidad, pero eso es mejorable, eso lo podemos aprender. Entonces abrirnos a ese proceso, ¿no? Recordar que la inclusión es un proceso, no es un estado, yo lo decía desde el inicio, no es un producto acabado, ¿okay? Y siempre van a surgir situaciones que van a necesitar una planificación, pero eso no impide que se vayan introduciendo pequeños cambios que ayuden a avanzar en esa práctica, preguntando, averiguando, indagando, y yo siempre digo atreviéndonos.
Promover esa participación en el diseño de las políticas. O sea, el diseño de las políticas no lo podemos dejar solo en manos de un grupo y de otro. Mi llamado aquí también en el diseño de las políticas es que las personas con discapacidad nos integremos a ese proceso y las que no también, ¿okay? Eso es importante, ¿okay? Luego allí es importante también brindar esas respuestas colectivas para combatir las barreras actitudinales, las físicas, las arquitectónicas, las comunicativas, las metodológicas, ¿okay? Es importante dentro de ese desafío, de esos desafíos, que bueno, no hay recursos, y muchas veces ustedes dirán, Rebeca, pero es que en la escuela no hay un recurso para hacer la rampa, o no tenemos el acceso a internet, o no tenemos el uso de la tecnología, o no lo sé usar, o no sé cuáles son los recursos tecnológicos para una persona ciega, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por eso digo que son desafíos que tenemos que ir enfrentando, ¿okay? Tenemos que repensar la diversidad y la discapacidad de forma amplia, modificar la cultura y la organización de las instituciones, reconstruirlas e incorporar los elementos posibles que nos llevan a ¿qué? A reflexionar de manera constante. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me da miedo a lo mejor incluir a una persona con discapacidad? ¿Qué debo aprender y qué necesito? En este sentido, es determinante la formación para el mundo en que vivimos en la actualidad. O sea, es preciso y aquí es importantísimo que nos transformemos nosotros para poder transformar. Eso es importante, ¿ok? Y nos tenemos que transformar para esa sociedad inclusiva, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros transformarnos? Preguntarán ustedes. Es importante allí, son solo unos tips nada más, porque esto es un tema bien amplio. Hay que comportarse con naturalidad ante una persona con discapacidad. O sea, la discapacidad no implica incapacidad. Eso es importante. Evitar mostrar y continuar con ese enfoque de beneficencia, de ese enfoque proteccionista, de ese enfoque desde la compasión. Apoya, acompaña, anima, ¿ok? Aprende para que pueda o transfórmate para poder transformar dentro de ese espacio, dentro de esa aula, dentro de esa escuela. Pregunta qué tipo de ayuda puede necesitar ese alumno, esa alumna, y no sobreactuemos al prestar esa ayuda. Lo hagamos con sinceridad y reconociendo también nuestras propias emociones para cuando nos enfrentemos a estos desafíos. ¿Okay? Es importante que aprendamos a conceder la independencia a las personas con discapacidad y, lo repito, no me cansaré de repetirlo, derribar esas barreras actitudinales. Adicional, por supuesto, a las arquitectónicas y tecnológicas. Ustedes dirán, Rebeca, las arquitectónicas, bueno, no tenemos a lo mejor en el recurso económico para hacerlo. Pero bueno, dentro de las actitudinales hay formas progresivas que podemos ir donde podemos ir dando pasos y avanzando en ese sentido. Otro elemento importante dentro del ámbito educativo y que es un tema que sería interesantísimo desarrollar, es que debemos transitar de las adecuaciones curriculares, todas esas adecuaciones que les vamos haciendo a nuestros estudiantes para poder dar las clases, los temas, etcétera, pasar de las adecuaciones curriculares, los ajustes razonables e incorporarnos en lo que es hoy día el diseño universal para el aprendizaje, que es un diseño para todos. Tenemos que aprender en eso, o sea, en eso debemos formarnos. Lamentándolo mucho, no siempre se logra una verdadera inclusión en los programas y las actividades que organizamos, ¿okay? Pues a veces hasta inconscientemente establecemos diferencias discriminatorias, o sea, de forma inconsciente, que limitan la práctica de la inserción social. ¿Okay? Por lo que educar para mí es el principio de vital importancia. Educar y educarnos. En educarnos en que cuando llegue eso a la cabeza de forma inconsciente, despertar y decir, ya va, ojo, esto no es así, es de esta forma y pudiera hacerlo de otra manera para mejorar. ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? ¿Okay? Fíjense algo, para que la inclusión sea efectiva, no basta con incorporar al niño, a la niña, al adolescente o al adulto, ¿verdad? Al espacio
de participación, sino que se precisa el compromiso de todos los educadores de la actividad y la adecuación de herramientas y prácticas. Y allí también soy realista, por eso hablo de los desafíos. Nos toca como desafío también levantar nuestra voz para hacer ese llamado de atención de lo que requerimos y necesitamos en las instituciones para hacer verdaderamente una educación inclusiva. ¿Por qué la educación inclusiva, y ustedes se lo preguntarán, es una alternativa de transformación para la sociedad? Porque se contribuye desde la inclusión a la consolidación de una sociedad más equitativa y más democrática. ¿Okay? Aunque por sí sola no es suficiente, ¿verdad? Se pueden disponer de estrategias que sean bien intencionadas, ¿okay? Para evitar las desigualdades y que no aumenten y no se profundicen, ¿okay? Y no se profundicen como consecuencia de deficiencias y limitaciones que tenemos dentro de la misma sociedad, que todavía nos falta transformarnos, todavía nos falta cambiar. Entonces, es importante garantizar el derecho a la inclusión para poder equiparar las oportunidades de las personas que son más vulnerables y generar condiciones que les ayuden a compensar esas diferencias y fortalecer sus habilidades a fin de superar toda forma de discriminación y exclusión de la sociedad. Es decir, evitar desigualdades y equiparar oportunidades. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando o se estarán contextualizando en su aula. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Rebeca? ¿Okay? Yo le digo siempre a los padres, representantes, a los familiares, que es muy importante esa actitud, que se debe fortalecer nuestras capacidades, no manejar, y se lo digo a los padres y a las personas con discapacidad, esa actitud de victimización, sino ni de heroísmo, ¿okay? Ni víctimas ni somos unos héroes. Simple y llanamente exigir los derechos, ¿okay? Pero no confundir la exigencia de esos derechos con ese enfoque asistencialista, porque muchas veces confundimos los derechos con el pobrecito yo, ¿ok? Recordar que así como tenemos derechos, también tenemos deberes, y eso es importante. A ustedes, a los docentes, es necesario la formación, prepararnos, conocer, preguntar, exigir, aplicar las adecuaciones curriculares cuando sean necesarias y formarnos hacia lo que es el diseño universal para el aprendizaje, que el diseño universal para el aprendizaje nos beneficia a todos, no solo a las personas con discapacidad. Bueno, aquí si tienen alguna inquietud, yo siempre dejo esta reflexión para los docentes que piensen y pregunten cómo tu práctica laboral puede enriquecerse al fomentar la educación inclusiva. Y antes de pasar a las preguntas, cierro con esto, que dice, no se trata de prestarle a un niño el espacio escolar, sino permitirle vivir una experiencia como la que vive el colectivo. Bueno, gracias, ahí están mis redes. No sé si me pasé en el tiempo, soy todo oído para ustedes. Rebeca, buenas tardes. Lisbeth Álvarez pregunta si es correcto el uso del término discapacidad. Hola, buenas tardes. Sí, fíjate, lo que es correcto con el uso de los términos y del término de discapacidad es cuando nos vamos a dirigir a alguna persona, le decimos persona con discapacidad. Ese es el término correcto, ¿ok? Persona con discapacidad, ante todo la persona. Es importante, y eso lo he aprendido con el equipo del British Council, que cuando se hace la traducción en inglés, se habla, en la traducción es discapacitado. Me corriges, Alejandra, si estoy en lo correcto o no. Pero en nuestro ámbito es persona con discapacidad, porque ante todo es la persona. No sé si con eso le aclaro la inquietud.
Sí, gracias, Rebeca. Gracias por la aclaratoria. Tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Natalie Cobo de Amazonas dice que le encanta trabajar con esta población por ser generosos y rápidos para aprender inglés. El profesor de inglés Álvarez tiene un niño con TDAH que es muy productivo en el aula. Yelisnet Barrios dice que es excelente trabajar con estudiantes con discapacidad porque el comportamiento de ellos lleva al profesor a indagar más sobre el tema, lo cual Mayerlin afirma que los docentes deben ser investigadores y primero identificar las necesidades de aprendizaje y fomentar la autoestima y el respeto en el aula. ¿Tienes algún comentario sobre esto, Rebeca? Sí, me parece muy importante el comentario que hacen los compañeros, porque fíjate que discúlpeme que es importante el comentario que hacen los compañeros, porque en el área de inglés, las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas con autismo, eso y con TDAH, les gusta mucho y aprenden muy rápido. Entonces es importante que los mismos docentes se percaten de esto y lo manejen. Y lo que decía la compañera en cuanto a la investigación, yo creo que la investigación es lo que nos va a llevar a descubrir cada día qué hacer, cómo hacerlo, de qué forma hacerlo, de tantas maneras que hay de hacerlo. Entonces hay que continuar investigando. Los docentes en el aula, aunque no lo crean, tienen un potencial inmenso en el proceso de investigación, pero un potencial súper inmenso. Gracias, Rebeca. Tenemos otra pregunta en el chat de Yesenia Dubén. Dice, ¿cómo hacemos cuando un niño tiene una necesidad especial pero nunca ha sido atendido por un médico y el representante no acepta que el niño tiene una necesidad especial? Sí, eso es bien importante, ¿ok? Primero, no necesariamente todas las necesidades educativas especiales o discapacidad debe atenderlo un médico, ¿ok? Al menos que sea una discapacidad intelectual, cognitiva, o bueno, como TDAH, autismo, etcétera, atendido por revisado por el médico, pero parte del médico debe ser por un equipo interdisciplinario, el psicopedagogo, el psicólogo, fisioterapeuta si lo necesita, ¿no? Es preocupante porque no sé en qué zona estás y dónde te encuentras, porque cuando el representante o el padre no lo asume, no se concientiza, que es el que tiene como vamos a decir, la autoridad, es el representante legal para llevarlo a todos estos especialistas, entonces cuesta más. Ahí el proceso es seguir insistiendo, conversar, llamarla, explicarle, pero sé que es un proceso un tanto difícil. Yo creo que hay que insistir, persistir y seguir insistiendo y persistiendo. El trabajo de los docentes es multidisciplinario, diría yo, porque nos toca esa parte, ¿okay? No sé si en la escuela donde está algún docente de educación especial que pueda apoyar, o el psicólogo o el orientador que pudiera apoyar para activar ese proceso, o conversar, en todo caso, si la mamá no accede, si hay algún hermano mayor o el papá u otro familiar con quien uno pudiera conversar para que converse con esta persona. Gracias, Rebeca. Big Sober Lacle, desde el aspecto educativo, tomando en consideración que en un aula de clases pueden haber estudiantes con diversas discapacidades, ¿cuál consejo le darías a un profesor para adaptar curricularmente el contenido para todos sus estudiantes? Pregunta, fíjate, en este caso aplica el diseño universal. El diseño universal para el aprendizaje, ¿ok? Cuando hablamos de diseño universal para el aprendizaje, nos enfocamos en hacer la adaptación o el diseño, no la adaptación, porque cuando hablamos de adaptación es la adaptación curricular. Es el diseño que le pueda llegar y entre por los distintos canales o estudiantes. Debes brindar todo lo que es la parte motivacional,
pero desde los distintos canales. Y es un trabajo que tenemos que formarnos. O sea, en este poquito tiempo no podría explicarte todos los elementos que debes pensar, que debes diseñar en tu planificación para que si tienes un estudiante ciego, por ejemplo, está a lo mejor uno hipoacúsico o uno con TEA, cómo poder hacer esos mismos objetivos, esa misma planificación le llegue a todos. Pero trabajando diseño universal para el aprendizaje se logra. De hecho, ya eso está aprobado y avanzado. Muchas gracias, Rebeca. Hay un comentario en el chat de Reinismar Guzmán. Dice, excelente webinar, profesora Rebeca. Es importante saberlo, ya que no todos los docentes se han adaptado a trabajar con estudiantes con diferentes capacidades o discapacidades. En la institución donde laboro tenemos estudiantes con Asperger, TDAH, hiperactividad. Nuestra planificación sigue siendo la misma para todos nuestros estudiantes por igual, incluyéndolos a ellos. Sin embargo, el tipo de evaluación es flexible y adaptado a lo que el estudiante pueda comprender. Nuestros diseños, nuestra cultura está orientada a esa parte todo por igual, homogeneizante, todo por igual. Si bien haces adaptaciones en la evaluación, probablemente si tienes un estudiante ciego, lees, ¿ok? O usa algún dispositivo para su parte de evaluación, pero no hacemos el diseño desde esa parte del diseño de aprendizaje. Les voy a poner un ejemplo rapidito. Fíjense, si nosotros, por ejemplo, y lo voy a poner desde la parte arquitectónica, si, por ejemplo, yo en un centro comercial tenemos todo lo que tiene que ver con las rampas, ¿okay? No me van a beneficiar a mí solamente como persona con discapacidad o alguna persona con discapacidad motora. Va a beneficiar a todos, porque si hay una persona embarazada, por ejemplo, puede usar la rampa. Si hay una persona que tiene una discapacidad temporal, puede usar la rampa. Si hay una persona mayor, puede usar la rampa. Lo mismo pasa con el diseño universal para el aprendizaje, que ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de trabajarlo. Y es que diseñamos y pensamos previamente, ¿ok? Todo, o sea, antes que te llegue el alumno, tú no vas a saber si te va a llegar un alumno con discapacidad auditiva, motora, visual, pero ya todo eso se ha planificado de forma tal que el que llegue va a tener acceso a esos contenidos, a esas estrategias y a todos los canales que él requiere. Pero estamos en el proceso, estamos en la construcción, lo importante es que haya el interés, fíjate que hay una gran cantidad de personas y algo les queda y probablemente salen de aquí a buscar diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿De qué forma se hace? ¿Cómo se ha aplicado en inglés? ¿De qué forma se ha aplicado en el inglés? Entonces, esto es lo importante, ir sembrando esta inquietud, esta semilla y esta preocupación que yo sé que muchos de ustedes lo tienen, porque en las aulas cada día más hay una diversidad muy, muy grande, porque ser diferente es lo común. Muchas gracias, Rebeca. Estamos recibiendo mucha interacción en el chat y como no va a alcanzar el tiempo para responder todas las preguntas y leer todos los comentarios, queremos informarles que estamos tomando nota de ellos y van a ser tomados en consideración para ver si planificamos una segunda sesión de este tema. Perfecto, la orden para cualquier otra oportunidad y de verdad agradecido al British Council por abrir esta ventana, por abrir esta semilla, por abrir esta inquietud. Eso es importantísimo, porque creo que, como les dije, la inclusión es un proceso y ya estamos en el proceso. Entonces vamos a descubrirlo, vamos a descubrir qué hay en ese proceso que nos va a llevar a una sociedad inclusiva. Hoy en esta actividad que hemos organizado especialmente para todo el equipo y los profesores que forman parte pues del sistema educativo en Venezuela y en otros países también que hemos invitado a esta sesión. La interacción ha sido muy grande
Y como acaba de decir Alexandra, pues estamos tomando nota para ver si podemos crear un documento para compartir con todos ustedes. E igualmente organizar otra sesión, dada el interés que ha generado esta, y poder pues responder a todas sus inquietudes y apoyarlos en todo lo que haga falta. Muy agradecidos con la profesora Rebeca Estefano que nos acompañó hoy en este webinar. Hasta luego.